Bienvenidos compañeros, mi nombre es Christopher Vigil, soy de la sección 0800 de la clase de circuitos eléctricos. En este video presentaré el tema de circuitos de primer orden con fuentes constantes y para ello desarrollaré el siguiente ejercicio. Nos dice que mucho tiempo después que se ensambló el circuito, ambos interruptores se abren de forma simultánea en T igual a 0 como se indica en el diagrama. Para el inciso A nos pide obtener la expresión del voltaje de salida correspondiente a T mayor a 0 y para el inciso B nos pide calcular los valores del voltaje de salida en T igual a 1 microsegundo y 5 microsegundos. Para empezar a resolver, lo primero que hacemos es establecer los estados por los que pasará el circuito en nuestro análisis, y para ello analizamos el enunciado, ya que nos dice que en T igual a 0 los interruptores se abren, es decir que ocurre un cambio interno en el circuito y por lo tanto también un cambio de estado. Esto quiere decir que comenzaremos analizando nuestro circuito en un estado inicial, y cuando los interruptores se abran en T igual a 0 pasaremos al análisis de un segundo estado. El enunciado no nos indica otro cambio, por lo que solamente analizaremos cómo se comporta el circuito en estos dos estados, donde trataremos de encontrar el voltaje en función del tiempo de cada uno de los capacitores, ya que a partir de ellos podremos obtener cualquier respuesta del circuito. Empezamos con nuestro estado inicial y lo analizamos junto con el enunciado, ya que nos dice que ha pasado mucho tiempo después que se ensambló el circuito, por lo que podemos asumir que ha pasado el tiempo necesario para que el circuito se encuentre en estado estable en este momento, y por teoría sabemos que un capacitor en estado estable conectado en un circuito de corriente directa se comporta como un circuito abierto, por lo que podemos redibujar nuestro circuito de la siguiente manera para tiempo menor que 0. Lo que trataremos de encontrar para este estado serán las condiciones iniciales, que en este circuito serían los voltajes del capacitor 1 y 2, y en este caso corresponden a los voltajes de las resistencias de 20 y 80 ohmios respectivamente. Para hacerlo realizaré un análisis nodal, aunque perfectamente se puede aplicar cualquier otro método. Lo haré de esta manera ya que luego se nos hará más fácil identificar el voltaje de salida mediante este análisis. Así que identificamos al nodo de la izquierda como el nodo 1 y el nodo de la derecha como el nodo 2. Al nodo inferior será nuestro nodo de referencia, y ya que hay una fuente independiente conectada al nodo de referencia y a uno de no referencia, el nodo central de no referencia le asignamos directamente el valor del voltaje de la fuente. Ahora hacemos lectura de corriente de Kirchhoff al nodo 1 y obtenemos la siguiente ecuación, y despejando tenemos que V sub 1 equivale a 20 voltios. Como queremos encontrar el valor del voltaje de la resistencia de 20 ohmios y esta está dada por la diferencia potencial del nodo 1 y el nodo de referencia, podemos decir que el voltaje de la resistencia de 20 ohmios es de 20 voltios, y como este voltaje corresponde al voltaje del capacitor 1, entonces concluimos en que el voltaje del capacitor 1 justo antes de 0 es de 20 voltios. Ahora procedemos a hacer lectura de corriente de Kirchhoff al nodo 2 y obtenemos que la siguiente ecuación, y despejando tenemos que V sub 2 es igual a 80 voltios. Haciendo el mismo análisis que hicimos para el voltaje del capacitor 1, obtenemos que el voltaje del capacitor 2 justo antes de 0 es de 80 voltios. Por teoría sabemos que el voltaje de un capacitor no puede cambiar abruptamente, por lo que el voltaje de un capacitor justo antes de 0 es el mismo justo después de 0 y justo en 0. Es importante mencionarlo ya que estas son nuestras condiciones iniciales y estas están evaluadas en 0, por lo que tomaremos estos valores como el voltaje de los capacitores en el tiempo inicial en el momento del cambio, que es en 0 segundos. Ahora pasamos al análisis del segundo estado. Ya con los interruptores abiertos nosotros observaremos que nos quedan dos partes en el circuito, ya que cuando analicemos el capacitor 1 toda la parte derecha del circuito quedará conectada en circuito abierto junto con la resistencia de 80 ohmios, y cuando analicemos el capacitor 2 la parte izquierda del circuito junto con la resistencia de 20 ohmios quedará conectada en circuito abierto, por lo que trabajaré por partes para que lo podamos ver más fácil. La primera parte, la parte de la izquierda, obtenemos este circuito y analizaremos el capacitor 1. Para este estado, el estado 2, utilizaremos la fórmula para encontrar el voltaje de un capacitor en un circuito con fuentes constantes, ya que como podemos ver, solo tenemos fuentes constantes y no existen fuentes exponenciales. Ahora, para obtener cada una de estas incógnitas encontraremos el equivalente de Thevenin. Ya que no hay fuentes independientes, entonces decimos que el voltaje de Thevenin es de 0 voltios. Y como esta es la única resistencia que existe, entonces esta representa la resistencia de Thevenin. Las condiciones iniciales ya las conocemos del enunciado y del análisis del primer estado. Y la constante del tiempo tau se obtiene mediante la resistencia de Thevenin multiplicada con la capacitancia del capacitor 1 en este caso. Ahora, reemplazando cada uno de estos valores en la fórmula, obtenemos que el voltaje del capacitor 1 es de 20 por exponencial a la menos 125.000 veces el tiempo en unidades de voltios para cualquier tiempo mayor a 0. Para la segunda parte, la parte derecha, obtenemos el siguiente circuito y analizaremos el capacitor 2. Nuevamente planteamos la fórmula
para el voltaje de un capacitor en un circuito con fuentes constantes y encontramos el equivalente de Thevenin. Obtenemos que el voltaje de Thevenin es de 0, ya que no hay fuentes de independientes en nuestro circuito, y ya que la resistencia de 80 ohmios es la única que nos queda conectada a la carga, que en este caso es el capacitor, entonces esta representa a la resistencia de Thevenin. Las condiciones iniciales ya las conocíamos del análisis del primer estado, y las constantes del tiempo ya la podemos calcular mediante la resistencia y la capacitancia del capacitor 2 en este caso. Reemplazando cada uno de estos valores en la fórmula, obtenemos que el voltaje del capacitor 2 es de 80 por exponencial a la menos 1.250.000 veces el tiempo para cualquier tiempo mayor a 0 en unidades de voltios. Ahora, una vez obtenido los voltajes, podemos encontrar cualquier respuesta del circuito, así que podemos proceder a resolver el inciso A, el cual nos pide la expresión para el voltaje de la salida en cualquier tiempo mayor a 0. Para dar respuesta al inciso, hacemos uso del principio de sustitución para sustituir cada capacitor por una fuente independiente de voltaje con la misma polaridad y el mismo valor del voltaje del capacitor en función del tiempo correspondiente. Ahora realizamos un análisis nodal, y ya que dichas fuentes están conectadas a nodos de no referencia y al nodo de referencia, le asignamos el valor de la fuente independiente de voltaje correspondiente a cada nodo, y ahora podemos ver fácilmente que el voltaje de salida está dado por la diferencia potencial del nodo con el valor del voltaje del capacitor 1 y el nodo con el valor del voltaje del capacitor 2. Respetando la polaridad del voltaje de salida, podemos decir que el voltaje del capacitor 2 en función del tiempo menos el voltaje del capacitor 1 en función del tiempo equivale al voltaje de salida, y reemplazando por las expresiones que obtuvimos en el análisis del estado 2, obtenemos que la expresión del voltaje de salida para cualquier tiempo mayor a 0 es esta que tenemos aquí a la derecha. Ahora, para responder al inciso B, nos pide calcular el voltaje de salida en estos tiempos, por lo que solo nos queda evaluar la expresión del inciso A en tiempo igual a 1 microsegundo, y obtenemos que el voltaje de salida evaluada en este tiempo, es decir, solo sustituimos el tiempo por 1 microsegundo y nos queda que el voltaje es de 5.27 voltios. Y ahora, evaluando la misma expresión en tiempo igual a 5 microsegundos, obtenemos que el voltaje de salida a los 5 microsegundos es de menos 10.551 voltios. Así quedaría resuelto nuestro ejercicio. Espero que todo haya quedado claro. Les deseo mucha suerte y muchas gracias por ver el video.